una nueva edición de Acontecer Nacional por América Sport, yo diría un programa más que especial. Estamos en la ciudad de General Pico y estamos con la espalda de un vagón de ferrocarril. Realmente aquellos que vivimos lo que fueron los trenes y todo, por eso digo que es un programa especial. Y vamos a charlar con alguien especial, que viene de familia ferroviaria, pero que no fue ferroviario en ningún momento, pero que tiene los trenes como pasión y que tiene la llegada del tren de pasajeros a General Pico y Santa Rosa como su premisa fundamental. Vamos a charlar con José Osmar García. Lo escuchamos en este primer bloque de Acontecer Nacional por América Sport. Nieto de maquinista ferroviario y hijo de maquinista ferroviario. Pero a su vez toda mi familia, el que no era guarda, trabajaba en las vías, el que no era guarda de tren, todos fueron ferroviarios, menos yo. Pero claro, en mi familia el espíritu ferroviario estuvo siempre. No te olvides que acá en el barrio donde yo nací, que es el barrio Talleres, que es el barrio donde están los depósitos de máquina, en el ferrocarril acá en Pico trabajaban 1.100 ferroviarios. Entonces las familias de mi barrio eran todas ferroviarias. Yo nací en ese ambiente y tengo un gran amor. Hasta el olor de los trenes me gustan. Y bueno, y eso fue lo que uno ya se ve que tiene uno adentro como para trabajar en esto. Y después, por supuesto, que tuve mis motivos también. Porque hablar de ferrocarriles en Pico es hablar de José Omar García, o sea, no hay vuelta de hoja. Vos decís trenes, García, García, trenes. Eso cualquiera que hables en Pico, sea de nuestra edad, sea más joven, cualquiera sabe que estás, como quien dice, metido con los trenes. Sí, así es. Vos sabés que yo en realidad fue una cosa que se fue dando de casualidad, porque yo siempre tuve distintas actividades, yo siempre fui comerciante, toda mi vida, ¿viste? Y siempre canté y me conocían por muchísimas cosas. Pero el tema de los trenes, yo te voy a explicar cómo salió. En el año 2003 escuché que el presidente en ese entonces, Néstor Kirchner, le ordenaba al Ministerio de Planeamiento la recuperación de todos los trenes de corta, media y larga distancia. Yo en realidad cuando escuché eso, me pareció que estaba soñando, porque después del tremendo ferrocidio de los años 90, yo dije, volver a recuperar los ferrocarriles. Me pareció un sueño, llegó esta patriada, hay que acompañarla. Y bueno, y yo lo primero que hice fue ir a ver a mi padre, que ya no estaba, por supuesto, y decirle, viejo, me comprometí ante la tumba del viejo, es posible el retorno del tren de pasajeros. Y yo me voy a comprometer a trabajar, no sé cómo ni por dónde, pero por el tren de pasajeros, por el retorno del tren de pasajeros. Bueno, y ahí empecé. En realidad empecé y no sabía ni por dónde empezar. Lo primero que hice fue cuando vine acá a este lugar donde estábamos, el paseo ferroviario. Esto era un baldío, acá no había nada, no existía nada, frente a la estación, no había nada. Y entonces, mirando solito, de un paragolpe, me puse a mirar y yo digo, bueno, acá se podemos empezar. Lo primero que hay que hacer con el ferrocarril es, hay que posicionarlo en los más pequeños, que no saben de qué se trata. Bueno, así fue que pensé en hacer un paseo ferroviario. Y ahí, bueno, me dediqué a buscar los vagones y a buscar todo esto años porque es todo difícil, todo complejo. Pero bueno, lo fui buscando. Yo me acuerdo que en aquel entonces estaba de intendente Jorge Tevez. Y le comenté lo que quería hacer. Me dijo, metele, me gusta. Bueno, y ahí empecé a hacer las estacioncitas que vos ves para el paseo, pero tenía que conseguir qué hacer. Y conseguí un coche vía que estaba en Ferro Expreso, me acuerdo. Y después de muchas gestiones lo conseguí en comodato, pero destruido. Y bueno, como compañero mío, lo puse en condiciones. Me llevó también como 3 años, 4 años. Pero lo restauré todo hasta que lo puse en marcha. El día que lo puse en marcha, nos miramos con mi compañero que habíamos trabajado tantas noches, se nos caían las lágrimas, porque funcionaba. ¿Viste? Decíamos, no puede ser que esto que hemos logrado. Wow. ¿Viste cuando hacía algo que le montés pasión?
Bueno, noches, un frío, en un galpón que le entraba agua por todos lados porque le faltaban chapas, bueno, no sé, pero lo hicimos. Bueno, lo hicimos. Y entonces lo importante es, bueno, al poder lograr traer a los chicos al paseo y a todas esas cosas, lo empezamos a posicionar. Se empezó a hablar de ferrocarril. El que hablaba de ferrocarril en ese entonces o era un loco o ¿viste? No estaba entero, porque hablar de ferrocarril era una utopía, ¿viste? En ese momento. Bueno, y arranqué. Primero empecé con el paseo ferroviario, y después con las charlas, y bueno, un montón de cosas. Y después, ya después, en un momento dado, vino el centenario de Pico. Y entonces me acuerdo que le digo al entonces gobernador Carlos Berna, le digo, Carlos, un centenario de Pico sin torta, sin tren, es como un cumpleaños sin torta. Digo, tenemos que hacer correr un tren. Bueno, metele a ver qué podés hacer, qué sé yo. Vos. Y yo te acompaño en lo que haya que hacer. Bueno, conseguimos un primera y un segunda y Ferroexpreso nos cedió una locomotora y hicimos 30 viajes Pelusi. 30 viajes Pelusi con los chicos de la escuela. Mirá, viví tanta emoción arriba de ese tren donde la gente se abrazaba, lloraba, que yo dije, la gente quiere el tren. Y entonces ahí me fortalecí para empezar a pedir por el retorno del tren de pasajeros. Y ahí arrancó. Y pasaron años de gestiones, hasta que, para sintetizarte, en el año 2014 logramos que el tren de pasajeros viniera a La Pampa. 11 años después. ¿Y qué tren? Porque vino el tren chino, un tren de última generación. Fue algo extraordinario. Funcionó durante un año a las mil maravillas. Después que, desgraciadamente, por la rotura de los puentes en Alberti, bueno, lamentablemente se cortó ese vagón que se cayó en el puente. Recuerdo la imagen que circuló por todos lados. Exactamente. A partir de ahí pasaron esos 4 años hasta que hicieran los puentes. Pero bueno, lo hicieron. Después que se hicieron los puentes, el tren tendría que haber sido viniendo, porque el servicio había quedado suspendido. Pero no era un dado de baja. Estaba suspendido. Hasta que se arreglaron los puentes. Bueno, nunca más. Se arreglaron los puentes, pero el tren no llegaba ni a Bragado siquiera. ¿Sabés cuánto pagan de impuesto las pymes industriales en La Pampa? 0. Apostamos a la generación y al sostenimiento del empleo, ofreciendo créditos fiscales por el monto total que empleadas y empleados cobran. Menos impuestos para más trabajo. La Pampa, Gobierno en acción. Se vende negocio, más de 10 años en el rubro. Tienda, pañalera, zapatería, juguetes, mobiliario completo, maniquíes, percheros, estanterías, mostradores, listo para instalar y trabajar. Solo interesados reales, comunicarse al 2994 24 84 04. Segundo bloque de Acontecer Nacional por América Sport. Y bueno, también en esta charla hablamos que entre el 2014 y 2015, con mucho éxito, el tren llegó a General Pico y que no duden que va a llegar nuevamente. Pero, ¿qué más que mi palabra? Escucharlo a José Osmar García en este segundo bloque, más interesante todavía que el primero y menos interesante que el tercero, que tiene la parte más jugosa. Vos mencionaste 1.100 ferroviarios, Sí. si no me equivoco, en Pico. Sí. Realmente una fuente de trabajo muy importante, Tremenda. algo que le daría, porque eso todo lo que llevaba alrededor, todo lo que venía en los trenes, toda la mercadería que se movía, que después vamos a hablar de otro tema, porque el tema costo ferroviario para traslado y todo eso, pero bueno, ¿qué significaban esas 1.100 personas para General Pico? 1.100 ferroviarios. Una gran movilidad económica. Mira, yo te cuento un detalle de pibe, ¿no? Un detalle que es casi risueño. Venía el vagón pagador y paraba la estación, entonces venían los ferroviarios y cobraban. Y después iban todo por la calle 17 hasta por el barrio Talleres, todo para allá, iban pagando las cuentas de fin de mes, al almacenero, a los comerciantes. O sea que el comerciante, cuando llegaba ese momento de fin de mes, estaban todos preparaditos para cobrar. Y se cobraba, se pagaba, ¿viste? Había un compromiso de palabra que se cumplía, pero generaba un movimiento tremendo.
¿Qué queda hoy de esas 1.100 personas ferroviarias en Pico? Yo calculo que entre los que están acá en Ferroexpreso, en la base, y los que están en talleres, serán unos 160 o 170 empleados. Nos subimos de vuelta al vagón este que estamos, que como decíamos en los asientos de primera. Tan felizmente. Tan felizmente, tan lindo, y que tantos recuerdos nos trae también aquellos que, como te decía, venimos de familia ferroviaria y de haber viajado en este tipo de coches. Este es un Matterfer. Acá dan charlas también. Sí, acá damos las charlas. Hay un programa en el municipio, se llama Cabildo 21. Y entonces acá se le dan las charlas a los chicos de las escuelas. Y se le habla, pues, por supuesto se dan charlas de otras cosas también, pero se le habla de la historia del ferrocarril acá en Pico, de sus comienzos, y ir interesándolos en las luchas que vienen, porque esto del tema ferroviario es infinito. La lucha es permanente. Y yo te digo una cosa, yo que hace tantos años que estoy luchando con esto, siempre cuando cambiaban la gestión era volver a empezar. Porque tendrías que volver a explicar la situación, tendrías que volver a explicar el estado de la vida, volver a explicar todo de nuevo. ¿Por qué? Porque era una gestión nueva. Y cuando te toca gestionar con gente que ha estado en el ambiente ferroviario es una cosa, pero por ahí te toca gestionar con gente que no tiene ni idea de los trenes. Y entonces tenés que ponerlos al frente. Y sí, que están dirigiendo. Entonces tenés que ponerlos al tanto de las cosas. Y después tenés que encontrarte con gestiones que tengan de qué voluntad tienen. Yo siempre digo, si vos encontrás un gobierno que tiene un gran sentido de lo social, de lo que es la justicia social, porque el habitante pueda volver a viajar en tren es un acto de justicia social, porque es lo único que lo vuelve a unir a las familias, a los distintos lugares, porque con el costo que tiene, lo pueden pagar. Entonces, cuando vos encontrás una gestión que tiene ese sentido de lo social, los trenes de pasajeros avanzan. Y si es inverso a todo esto que te digo, los trenes retroceden o quedan estancados. Me voy a meter un poco en el tema números. El costo del tren de pasajeros a un colectivo, la diferencia va a lo social, a lo que vos decías. Con el pasaje de un boleto de colectivo viajan 5 personas. La familia. Claro. ¿Y en las cargas? Y en las cargas yo no tengo bien los valores como para darte una opinión valedera, pero hay muy poco que pensar cuando se mueve el tren con 60 vagones, 80 vagones, la carga que lleva son un montón de camiones. Pero de todas maneras hay algo que aclarar ahí. Muchas veces dice, el tren le quita al camión o le quita al colectivo. No es tan así. ¿Por qué? Porque el ferrocarril es de carácter multimodal, donde no es ni todo colectivo, ni todo tren, ni todo carga, ni todo camión, no. Las largas distancias las tiene que hacer el tren, son las más complicadas, pero las cortas y media distancias se tienen que hacer en camión. Entonces se tienen que ir generando nodos de transferencia, de donde se pasa del camión al tren o del tren al camión. Así que son hay que organizarlo para que funcione de esa manera. Pero realmente es así. Una cosa no tiene que reemplazar a la otra, para nada. Tercer y último bloque de Acontecer Nacional por América Sport. Nos vamos despidiendo desde General Pico, pero por esta oportunidad nomás, porque vamos a volver a General Pico y vamos a seguir charlando con José Osmar García sobre trenes, sobre la llegada de los trenes a La Pampa, sobre el reacondicionamiento de la estación de General Pico, todo un emblema de los años en que Pico tuvo 1.100 trabajadores ferroviarios. Fíjense lo que era el ferrocarril para una ciudad como General Pico. Pero bueno, nos vamos despidiendo con la palabra de José Osmar García. Será hasta nuestro próximo encuentro en Acontecer Nacional por América Sport. Muchas gracias.
Tuvimos recién en una parte de la charla, mencionaste que había un plan con la municipalidad. La pregunta apunta a esta, hoy la intendenta es Fernanda Alonso. Sí. ¿Hay colaboración, diríamos, hacia lo que vos estás haciendo desde el municipio, desde la intendencia? Mirá, Fernanda es una joven con una fortaleza y una fuerza de gestión impresionante. Y ella le gustó enseguida el tema ferroviario. Y vinimos hablando siempre. Sí, es una máquina de gestionar y de impulsar cualquier cosa que le pidas o que ella... Y con el ferrocarril estamos trabajando juntos muy bien, muy bien. Y para tocar ese tema, nosotros en el 2020, en marzo del 2020, fuimos con Fernanda a la Secretaría de Transporte y nos encontramos con Martín Marinucci, que era el presidente, que es el presidente del tren argentino, sobre todo infraestructura y todo eso. Y le pedimos por el tren a La Pampa, que en ese momento no había retornado, o sea, había dejado de correr y nosotros... Bueno, ahí logramos, después de mostrarle toda nuestra planificación, nuestros papeles y nuestras cosas, que iban a tratar de lograr, de llegar con el tren de pasajeros, que viene de Buenos Aires, de Bragado a Peguajó, que es la línea troncal, que es la que viene de La Pampa. Y nos dijo que sí, que iban a trabajar para llegar a Peguajó. Y entonces le sacamos el compromiso que después de eso iban a comenzar a hacer las pruebas de vía para llegar a La Pampa, a Santa Rosa y a Pico. Bueno, es esa la gestión que hoy estamos haciendo y luchando para que se cumpla ese compromiso. Como Tren Argentino está haciendo un trabajo extraordinario, que está llegando a muchas partes del país. Hoy hablábamos con vos de la llegada del tren a Mendoza, y hay tantos lugares que están para... Tucumán, Misiones... Tenemos para hablar un montón. Mar del Plata... Pero Rosario, de todos lados. Pero, ¿qué pasa? Bahía Blanca. Pero nosotros estamos en la dulce espera de que el tren, como se comprometieron, llegue a La Pampa. En este momento está llegando a Peguajoya. Eso lo cumplieron. 200 y pico kilómetros. De Peguajó, tanto a Pico como a Santa Rosa, hay 240 kilómetros, que son vías que están para ser recorridas, porque las recorre Ferroexpreso con trenes de 80 vagones, con 30 toneladas cada vagón, y a 30, 40 o 50 kilómetros. ¿No es Sí, cierto? con cosas que antes, por ejemplo, no se veían, ya esto recuerdo un poco de hijo de ferroviario, 2 o 3 máquinas juntas, antes no existía eso. Sí, a veces se acompañan con 2 máquinas. Sí, y hasta 3 hemos visto Sí, acá por Alta Italia, sí, por sí. esa zona, hemos visto Sí. hasta 3 máquinas Sí, porque juntas. algunos son trenes muy, muy pesados, muy largos, y bueno, te imaginas, la función del Ferroexpreso es comercial. Pero nosotros en esas vías, haciendo una recuperación de la vía, o sea, dándole solidez en las partes donde está más floja, ¿no es cierto? Eliminando precauciones, que es donde la vía está con un problemita, en vez de dar precaución y que el tren pase a 10 kilómetros, repararla enseguida, que es lo que hacen los catangos, ¿no es cierto? Toda la gente de vías. Se repara enseguida y el tren puede lograr una mejor performance. Pero las vías nuestras, vos tenés que pensar que hay cosas, yo a veces no me canso de pensar en esto. Nuestras vías se extendieron hace 100 años a pico y pala. Hablaría muy mal de nosotros y con las nuevas tecnologías no somos capaces de poner una infraestructura de vía en condiciones en este momento que nos toca vivir. Y vías que nunca se inundaron hasta que no se hicieron infraestructuras alrededor que perjudicaron a lo que se había hecho en su momento. Tenemos un terreno llano, que es distinto en muchos lugares. Vos ves la obra que se está haciendo ferroviaria en el norte del país, allá por Purmamarca, impresionante. Cuando vos ves esa inversión, vos decís, la pucha, lo que nosotros estamos pidiendo no es ninguna cosa fuera de... Nosotros tenemos que hacer un mejoramiento de vía, fortaleciendo las partes que están flojas de la vía, recuperando las partes flojas de vía, que se puede hacer perfectamente, porque fue lo que se hizo de Bragado a Peguajó. Y venir con el tren. Y después ir a hacer un mantenimiento permanente de la vía. Que en breve la infraestructura de vía va a quedar a cargo del Estado Nacional. Porque hoy en la parte nuestra está a cargo de Ferroexpreso. Bueno, Ferroexpreso es una empresa comercial, basta que un tren camine a 30 o 40 kilómetros, para ellos les alcanza. Pero para el tren de pasajeros, que tiene que tener una gran seguridad, porque viaja gente, ¿no es cierto? Y una mejor velocidad, hay que hacer un mejoramiento de vida. Pero es posible. Lo que nosotros no estamos pidiendo es un imposible. Estamos pidiendo algo que se puede.
Y vamos a seguir insistiendo, eso no te quepa la menor duda. Vamos a seguir insistiendo hasta el cansancio. José, metiéndonos un poco en el terreno político, Sí, un cambio de gobierno sería un retroceso. Hablo del gobierno nacional, ¿no es cierto? Sí. Sería un retroceso en esto que se está buscando desde Pico y en general, porque... del país. Del país. No quiero pensarlo. No quiero pensarlo. Porque ya lo vivimos con el gobierno de Macri. Nosotros, el gobierno fue un retroceso para la parte, sobre todo el interior del país. Y bueno, y si volviéramos a tener esa política que yo te digo, donde el pasajero no importa, sería tremendo. Yo no quiero ni pensar en eso. Ahora se está haciendo mucho. Porque si vos me dijera, esto se tiene que tomar como se tiene que tomar, que es una política de Estado, y venga el gobierno que venga, continúa las obras y continúa con la misma impronta, bueno, fenómeno. Será otro gobierno, pero la impronta es la misma. Pero no es así. Desgraciadamente a mí me tocó gestionar en las otras gestiones también, y me encontraba con nada que ver cuando vos vas ahora y te encontrás con gente que se habla del ferrocarril, se habla del tren pasajero. Lo que pasa que el tren de pasajero, por lo que hablamos hace un rato también, cuando hablábamos de que con un pasaje de colectivo viajan 5 en tren, ya estamos hablando del punto de vista social también. Mucha gente más podría ir a Buenos Aires, hasta a pasear. Mirá, yo toda la gente con la que uno gestiona, ¿no?, distintos ámbitos, yo los invitaría, o a esta gente que por ahí no le importa nada, que le da lo mismo, escucha, y yo los invitaría a subir a un tren de pasajero para que vea la emoción de la gente, la alegría, la felicidad. El tren de pasajero le da felicidad al pueblo argentino, porque le permite comunicarse. Que de esta forma, yo cuando el tren de pasajero empezó a funcionar entre el 2014 y el 2015 de forma extraordinaria, había gente que me decía, García, yo hace 14 años que no veía a mi mamá, o no me encontraba con mi hermano. Eso me llenaba de emoción. Y yo decía, por la pucha, si vale la pena todo esto, ¿cierto? Porque si vale la pena invertir, e invertir en el tren de pasajeros. Un día me dijeron a mí, pero ¿cuánto hay que invertir? ¿Cuánto cuesta todo esto? Y yo le digo, usted no me tiene que hacer esa pregunta. Usted se tiene que preguntar cuánto nos cuesta no tener todo esto. Eso es lo que hay que... No, yo te digo que lo que nosotros pretendemos es absolutamente posible. A mí lo que me resulta difícil de pensar es que haya gente o haya funcionarios que no les den el verdadero valor que tiene el tren de pasajeros. Te juro que me cuesta creer a veces. También están restaurando la estación en General Pico. Claro, bueno, Contanos un poco también a qué se debe, que me imagino que tiene que ver con esto de la vuelta, de la posible vuelta de los trenes, que ojalá se dé un poco a eso y a darle también a un lugar histórico que fue, hablábamos de 1100 ferroviarios, de mucha llegada de trenes, me imagino que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Mira, a nosotros nos importa mucho la recuperación de todos los bienes del ferrocarril. Yo vos sabés que ahora estoy de director general de Asuntos Municipales de la Zona Norte, y lo he hablado con mi secretario, y bueno, tengo libertad para seguir trabajando en todo lo que tenga que ver en los distintos pueblos, puedo hablar con tranquilidad. Ahora se recuperó la estación de Realicó. Hace poquitos días. Se está recuperando la estación de Luigi, también. En el caso de la estación de Pico, nosotros con Fernanda se lo pedimos al presidente de Tren Argentino, Damián Contreras, un fenómeno de gestión. Bueno, lo llevamos a la estación, le pedimos que queríamos recuperarla, y nos miraba, encontró la estación que tiene todo, está completa, está con todo, no le falta nada. Y él nos decía que bueno, que sí, que nos iba a dar una mano. Al año ya nos confirmó y ya están trabajando en la estación, la están recuperando. Porque nosotros dijimos, presidente, nosotros queremos esperar el tren de pasajeros vestido de gala. Y realmente queremos esperar el tren de pasajeros vestido de gala. Porque queremos tener una estación, porque es patrimonio de Pico, la estación. No te olvides que ahí empezaron a llegar los primeros habitantes de Pico, ahí pasaron miles de personas. Es un lugar emblemático, ¿no es cierto? Yo digo que el día que ahora la refuncionalicemos, va a ser como un volver a empezar también. Bueno, y gracias a Dios se está trabajando, está quedando hermosa, pero no tendría tanto sentido si no fuera para esperar el tren de pasajeros. Y se va a esperar el tren de pasajeros porque vamos a seguir gestionando hasta el cansancio. No te quepa la menor duda.